Waves nuevamente nos sorprende con unos plugins gratis. En este caso nos regala un paquete de 9 plugins completamente gratis. Y hoy te indico cómo obtenerlos. Entramos en el link que les dejo en la descripción y nos va a dirigir a esta página que dice plugins gratis para elevar tu sonido. Aquí nos da un poquito de especificaciones que dice 100% gratis en futuras actualizaciones, interfaces simples, ecualizadores, no sé qué, pero aquí lo que nos importa es ver los plugins, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el audio track, Flow, Motive FM Synth, Guitar Solo, IRL Live Convolution Reverb, Lil Tube, Studio Burst Audio Effect, Studio Burst Instruments, Become y el VEQ3. Vamos viéndoles poco a poco. Entonces vamos viendo primero el EQ, ¿cómo se llama este? El Audio Track, que aquí nos dice que es un channel strip de 4 bandas, compresor y gate. Muy simple, el plugin se ve muy bien. Tenemos en la parte izquierda el input, le sigue el ecualizador como dice de 4 bandas, que esto me recuerda bastante al ecualizador, al R6 que tiene Waves. Tenemos aquí el número de la banda que nos dice, prendido apagado, el gain de cada banda, la frecuencia, el Q, el ancho de banda, y si queremos que sea un bell o un shell. Me parece muy chévere, básico para una voz o un instrumento chévere. Tenemos aquí el gate, sus controles, el floor, que es donde va a comenzar a partir a coger el gate, el attack, el release y el threshold. Y en la parte de amarillo tenemos en cambio el compresor, que vemos que aquí tiene el threshold, acá está el compresor, el ratio, el attack y el release, y aquí tenemos el output y listo. Muy básico. Aquí nos dice que tiene 48 presets para guitarra, voces, baterías y pianos, para podcast, narraciones. Muy simple, vamos a verlos por encima nomás. El siguiente es el Flow Motion FM Synth, que es un procesador como procesador analógico se puede decir, pero obviamente es digital. Vemos que es bastante lleno de cosas. En sí, este nunca he utilizado, así que es nuevo también para mí. Dice que está inspirado con el Yamaha DX7 de los 80. Flow Motion, Makes FM, Synth, Play, Easy, Graphic. Se le ve interesante. Vamos a buscar un poquito una muestra para ver qué tal. Si se pueden sacar todos estos sonidos de este plugin, va a ser muy chévere. Veamos si aquí hay una muestra de alguien tocando en vivo y no solo un demo de todo. Flow Motion is the snapshot sequencer that we see here. So as I hold down a key, to your master tempo, which is 120 right now for my session. You can varios sonidos, tiene varias cosas que se puede modificar. LFO, dice Step Sequencer, dice... Por lo visto es bastante complejo para las personas que les gusta el sound design, les va a servir mucho este. Vamos a ver el siguiente, que es uno de mis preferidos, que por mucho tiempo lo utilicé hasta que me cambié a Studio One, y los de Plugin Alliance me ayudan bastante. Tenemos este que es el solo guitar, el guitar solo, perdón. Aquí tenemos efectos, tenemos amplificadores, tenemos pedales. Como pueden ver, aquí tenemos algunos de los plugins que utilizo, como estos amplificadores, que son obviamente emulaciones de otros amplificadores. Al igual que los pedales, son emulaciones de otros pedales. Si eres guitarrista te va a servir montoncísimo, y como vemos, este tiene un valor de $35 aproximado. El siguiente es uno de los plugins que más me gusta y por mucho tiempo lo utilicé también. Es el IR Live Convolution Reverb. Estos son reverb con convoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que les dan como una data de otros sonidos para que puedas subir tu plugin y va a ser parecido el sonido. El siguiente plugin es uno que revolucionó bastante cuando salió. Es el Lil Tube
Waves igual, pero es el de Magma, que es una versión que salieron. Y es una saturación a tubo, se puede decir, que trataron de emular. Es muy simple, únicamente le pones el soft, normal y high, tienes el drive y el output. Es más parecido como al saturation knob de Softube, más o menos a eso yo le relaciono. Este es muy chévere, súper simple, pero creo que siempre está gratis, así que este no cuenta mucho, pero igual sirve bastante. Cuando comencé a utilizar Waves hace como 10 años, me encantaba cómo era este compresor. Tenías todo y era como que entre todos los de Waves que tenías, este era súper chévere utilizarle porque era con más controles, no es el típico 1176, un LA2A, un LA3A. Este tiene un poco más de controles que puedes modificarle. Como vemos, aquí tenemos input, output. Aquí tenemos medidores si quieres del in, el gain reduction o el output. Aquí el analog es como un ruidito que le da al plugin para que suene así más analógico supuestamente. Podemos ponerle al 100%, 50, 25 o apagado. Tenemos las dos secciones de limitador y compresores para prenderles y apagados por separado. El ratio en la parte del compresor. El release. Y aquí puedo ponerle un deesser. Igual en cambio en el limitador tenemos el level, el ceiling cuánto le bajamos, el ataque si queremos lento o rápido y el release por el tiempo. Te dice que es una emulación del 2254 que les voy a dejar aquí una foto. Pero dice que no es Opto, no es FET, no es BCA. El Beamcom es un modelo de diodo bridge. Estos normalmente son los de NIP, tienen esos. El 33609 si no me equivoco tiene también ese, y también los de Lindell que le hicieron la emulación de la serie 500, que también les voy a dejar aquí una imagen para que sepan cuál estoy hablando. Este es muy chévere y viene también otras cosas, que es el ecualizador grande y el pequeño, así que también nos están regalando el ecualizador, que también me parece fantástico. Es igual, vale $35 y el anterior también está en 35, de 149 a 35 y de 129 a 35. Entonces aquí tenemos un ecualizador de 4 bandas, igual que el que vimos hace un rato. Tenemos aquí un high pass filter, un low frequency, mid frequency y high frequency, y un canal de salida. Tenemos aquí cortes desde 45 hasta 360. El low frequency, aquí es como que doble perilla. La perilla de abajo es la que nos hace seleccionar la frecuencia, y la de arriba nos hace poner la ganancia si queremos más o menos. Como ven, al lado izquierdo dice menos, al lado dice más. Y aquí vemos 35, 60, 100, 110, 220. No recuerdo bien si era como por pasos o había como promedial entre cada uno. Igual aquí tenemos el de mid frequency, high frequency, que aquí vemos que son belts, aquí es un shelf en los high frequency, y tenemos el output. Y como les dije, esta es la serie de Vintage EQ, y el otro es el Vintage Comp, si no me equivoco, Bcomp, sí, como Vintage Comp, y esta serie es muy chévere. Aquí también nos están regalando que es el Studio Burst Instrument, que esto en realidad no los he probado porque yo me dedico más a, como saben, a la mezcla más que al sound design, pero está curioso esto, que según lo que entiendo es que aquí tú puedes tener sonidos ya precargados de otras personas, que aquí en la parte izquierda el Studio Burst, yo digo, voy a coger de esta canción, le jalo, ya tengo un sonido bien parecido que puedo ocupar en la canción. Al igual que nos dan el Studio Burst Audio Effect, que sí lo he visto y sí lo he probado, que ustedes pueden decir, ok, yo quiero la canción que hizo Lu Díaz de Rihanna. Cojo y jalo y me da aquí los efectos, que utilizó un Rec Q6, un C6 que es el multicompresor con sidechain, el Manny Marroquí 3D que es del Deezer, D-Comp, y no me acuerdo el otro cuál era. Tenemos aquí un Deezer, un SSL EV2 Channel Strip y un Parallel Split, y eso ya únicamente van modificando. De esta manera se van a ahorrar mucho tiempo de estar buscando en internet, decir qué utilizó Lu Díaz en esta parte o qué utilizó SSL en esta parte. De esta manera tienen solo únicamente que escoger la canción que quieren o el artista que quieren, le dropean, y si tienen esos plugins obviamente les va a lograr sacar el sonido que ustedes desean. Como vemos, son 9 plugins muy chéveres, de los cuales 6 son pagos, que por el momento están en $34.99, que nos estaríamos ahorrando $209 con 44 centavos exactamente, ya que el Liltube, el Studio Burst Audio Effect y el Studio Burst Instruments son gratis,
pero es parte del complemento. No pierden nada bajándolos, probándolos, ver cuál les gusta. Yo sinceramente les recomendaría el B-Comp y el B-EQ, que son los que yo he probado en realidad y son muy buenos. Pero si te hace falta un channel split, no estaría mal el Audio Track. O si quieres algo para tu guitarra, ya sea amplificadores, pedales o demás, el Guitar Solo también te va a servir mucho. No te olvides dejar tu like, tu comentario y compartir este video con alguien que lo necesite. Eso nos ayuda a crecer en la comunidad. No olvides que si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, en la parte de abajo te dejo nuestro link. ¡Hasta la próxima!